Cuando estamos hablando de los cafés, estamos hablando de cafés que son procesados lavados, son procesados naturales o honey. ¿Qué significa? Que un café se selecciona y se decide si se hace un proceso o de fermentación y se mide la cantidad de horas por fermentación. Este café está en pergamino, se trilla y nos quedan cafés lavados, cafés en verde totalmente limpios. Cuando estamos hablando de un café natural, estamos hablando de un café que se recoge en una producción ya de sobre madurez. Este café se trilla, pierde el 50% en su peso y al trillarlo encontramos ese café con estas características manchadas, marrones, en las cuales en taza, en perfil de taza y gusto nos va a dar unas notas vinosas, bastante fuertes en tonas de cítricos, de uva, muy parecido a un vino. Cuando estamos hablando de cafés honeys, estamos hablando de cafés a los cuales les quitamos la cáscara y los procesamos con mucílago. Ese mucílago es dulce, por eso se llaman honeys, porque les da todas unas notas de miel. Esto es café natural y este café honey se tuestan diferente. ¿Por qué? Tienen una carga muy fuerte de caramelo, lo cual al momento de elevarlo en una temperatura va a generar en el café un amargo y una tostión desagradable, así que son cafés que se tuestan muy suave. Los cafés lavados se determina también las mallas, tostamos por malla 17, 18, malla 16, lo que uno suele exportar es por encima de malla 16. Cuando hablamos de cafés especiales, hablamos de cafés que han sido seleccionados, se le han quitado los defectos, se miran los cafés de más densidad y se tuestan seleccionando mallas. Aquí tenemos un café tostado medio y tenemos un café muy pequeño. Miren el tamaño de la malla. Es un café diminuto que se llama mocha y sus notas son achocolatadas. Es una variedad de café. Entonces hay cafés por variedad y hay cafés por modo de producción. Entonces en esto tenemos también cafés fermentados con guarapos, con jugos específicos de uva, de piña, de panela, que van a generar en el café, al tomar estas características, unas notas particulares. En eso nos hemos especializado, en los cafés de altura, cafés de por encima de 85 puntos, totalmente diferenciados. Tenemos 12 clasificaciones. ¡Qué delicia! ¿No les parece delicioso lo que están viendo acá? Chocolate, vainilla, almendras, nutelas. En la tienda lo van a percibir, lo van a oler, delicioso. Y sí existen. Ya le voy a dejar que él hable, pero les voy a explicar algo. Cuando uno va a una mesa de catación, son generalmente 6 tazas. Cuando uno está siempre haciendo una catación pequeña, uno utiliza 3 tazas. El que acaba de hacer, ha cogido una muestra sin separar y ha molido 12 gramos de café por cada una. Y ahorita la temperatura del agua va a estar a 92 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una experiencia sensorial. Vamos a oler, vamos a tener el gusto y vamos a decir qué características encontramos en estos cafés y vamos a mirar si estamos acertando. Los tenemos acá tapaditos para que no vayan a perder su esencia, por así decirlo. Los cafés, más o menos unos 15 minutos después de que está molido, empieza a perder todas las características, ya está como en 50% de las características. Por eso es importante uno tener un molinito en la casa y comprar el café en grano, molerlo y prepararlo al instante. Perdón, hay un café que lo procesan con un tipo patillo, un animal, lo digiere y después lo expulsa. Sí, eso ya lo están controlando por temas ya también de protección animal, porque son animales que les destruyen toda su parte digestiva. Por favor, vayan haciendo un proceso. En cada una de las tazas se agachan y olfatean. Vamos a tomar fragancia primero. Siempre es importante tener como en mente este cuadro. Voy a probar esto y voy a tener este cuadro en mente y vamos a oler. Entonces lo que vamos a hacer es mover un poco para que los olores y las partículas se me muevan y despierten el olorcito que está al lado y van a salir. ¿Listo? Lo acercamos a la nariz. Eso se llama un ritual de cata. Las tazas son estándar, el tamaño, la medida, la cantidad de café, todo el mundo que cata hace lo mismo. El agua se pone hasta el borde, ¿no? Sí. Y obviamente la molienda también debe ser una molienda media.
El agua se utilizan filtros para que el agua no venga cargada de minerales ni características. El agua debe ser lo más neutral posible, así que en laboratorio siempre se tienen unos filtros especiales para el agua. El agua es más importante de lo que ustedes puedan imaginar. ¿Qué pasa si sobrepasa los 92 grados? Pues qué más características del café, como el aroma a flores. Por ejemplo, el que tiene aromas a flores blancas son cafés muy sensibles, muy suaves, que al poner tú un agua a una temperatura de 100 grados, aquí no logras los 100 porque estás en Bogotá y la altitud te impide llegar a 100 grados, pero si estás a nivel del mar puedes llegar a 100 grados. Esa temperatura tan alta va a destruir características positivas del café como la vainilla, la flor de jazmín, ese tipo de cosas de flores blancas se destruyen con el agua muy alta. Eso van a escupir, con esta cuchara van a catar. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Perdóname, cada uno coge su cuchara, su vaso. Las cucharas de catación suelen ser en plata, redondeadas, o un metal neutral. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Porque me sobró una cuchara. Tú tienes cuchara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Coge y... Suerte. Empezamos allá. Y escupe. Es algo groserísimo, ¿no? Y luego escupes. Estilo japonés. ¿Y qué haces? En ese momento coges la cuchara, la juegas, perdón, y en la servilleta haces esto. ¿Por qué? Si tú no lo haces, estás contaminando la siguiente taza. Entonces, ¿cómo vas a decir si el café tiene defecto o no? Si lo hiciste fue mezclar. Entonces, empieza y suerve. Pero no más una taza de cada una. No, todas. Todas. Sí. Y cuando tú estás en un ritual de taza, siempre una persona, uno la invita, dice uno, por favor, rompe taza. Entonces tú rompes la 1 de cada una, luego tú la 2 de cada una, y luego tú la 3 de cada una. Esa es la manera en que se hace. No importa que suene, entre más suene duro, ¿no? ¿Por qué se ponen 3 o 5 tazas? Porque puede que haya un grano en una taza. Eso, mira, ya 3 puntos lleva acá. No sé cómo. Catadores. Yo cuando entré al mundo del café, eso fue lo que me pasó. Yo llegué a un mundo que no tenía ni idea y sentí olor a mandarina, a flores, y la mujer me dijo, ¿tú percibes eso? Y yo, sí. Dijo, ¿tienes condiciones? Y entonces empecé a meterme poco a poco y terminé montando un negocio, una empresa y a dejar todo por el mundo del café. Este es un café de Brasil, una arábiga de Brasil. Sí, porque nos lo trajo un amigo de Brasil, entonces lo pusimos temporada. Arábiga de Brasil. Este es una arábiga de Brasil. Caramelo, de piloncillo. El resto exacto, es un café con defecto, que es un café de consumo con pasilla, una pasilla. Y tenemos cafés especiales. Café natural, sabe. Natural. Un tipo vino. Es un café orgánico lavado. Y este orgánico, es un café tiene arábiga sabores, canela, de Brasil. pimentita, un poco más sí. picantes. Procesada, Total. Muy ¿No se imaginan organolépticamente cómo cambia un café cuando tú le das un impacto con algo frío? Cambia, enseguida tiene transformación. Así que es importante ¿Cuánto tiempo debe ser? Es importante que esté caliente, déjalo unos 2 minutos, mientras tanto vas moliendo el café. Escurres, echas el café bastante grueso y lo mojas. Yo siempre utilizo una proporción de 10 gramos por 100 mililitros. Me gusta esa proporción. Aquí Jason tiene otra y cada quien y las medidas que vienen, pero a mí me parece que esa es una buena proporción de café que me gusta a mí, que me gusta fuerte. Lo mojo, que lo vea que queda humedecido, pongo esto así superficialmente y pongo mi relojito 5 minutos. Cuando ya está 5 minutos, me fijo que la temperatura del agua se mantenga, no se me haya enfriado mucho el agua y vierto llenando la cantidad de café que estoy sacando, la cantidad de tazas. Lo pongo y cojo un mezclador, el cual humedezco también con agua caliente, siempre trato de que todo esté caliente, y mezclo. Y dejo unos 3 minutos, y ahí sí cojo el polvo, lo pongo, y una cosa clave en estas francesas, jamás vayan contra la fuerza. Si él no baja es porque todavía falta. Levantan un poco, esperan que termine de salir un poco el vapor y ahí sí, y lo bajan lentamente. Ya te jamás la ¿Y fuerza. qué ocurre?
Cuando el café está en molienda gruesa, un molino de cuchillas tiene diferentes moliendas, te suele a unos chiquiticos, unos más grandes, entonces ¿qué hace? Hace suncho, te genera esa sensación desagradable en la boca. Un buen molino, molienda gruesa no tiene que tener muchos. Hay un aparatito que se llama Kruber, que es un triangulito, donde ustedes echan molienda media y baja la más delgadita y la más gruesa se queda. ¿Puedes dar una explicación? ¿De cómo funciona este? Ajá. Listo, este es más o menos Sifón japonés. sifón japonés. Bueno, acá yo voy a poner mi filtro de papel. Por lo general viene así. Y luego lo pongo en este recipiente. Y acá en este recipiente va a ir también el café. También una molienda media. Acá voy a poner el café y esto va a tener agua. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo prendo el mechero, el agua va a empezar a subir, ¿cierto? Por evaporación. Y se va a empezar a mezclar con el café. Cuando lo tengo acá, yo lo voy a ir mezclando y obviamente yo voy a tener el mechero el tiempo que quiero que esto se me quede mezclando acá arriba. Entonces lo puedo dejar un minuto, minuto y medio, dependiendo de las características del café y de la taza que yo quiera servir al cliente o como lo pida él. Si él quiere este método y quiere una taza fuerte, entonces vamos a demorar un poquito más, vamos a hacer la molienda un poquito más gruesa y pues para que el cliente quede como satisfecho, ¿cierto? Y cuando quiero que empiece a filtrar ya, únicamente quito el mechero y por vacío va otra vez a bajar ya el agua, ya como el café pues mezclado, ¿cierto? Y acá únicamente me va a quedar la borra. Listo, retiro, terminé, retiro y sirvo. Con ese sirves. Y listo. Y es muy bonito. En sabor, en taza, para mi gusto, o no sé si de pronto lo he preparado mal, que también puede ser, no es tan llamativo, por así decirlo. Es más como la parte de la figura y de ver todo el proceso. Es muy interesante, es muy chévere verlo. Un poquito muy fuerte. Voy a utilizar unos 30 gramos de café por unos 330 mililitros de agua, ¿vale? Los 30 restantes son los que va a absorber el café cuando haga la preinfusión. Vamos a llamar molino. Ya tenemos la molienda. Y cuéntame si es parecido a lo que olieron. A ver, volvamos al respiro. Bueno, ahí lo que está haciendo el café, acá podemos... Esperamos un segundito, echamos un poquito más de agua. En este... Bueno, lo que vimos ahorita fue la preinfusión. Ahí es donde el café va a empezar a absorber agua. Y lo que va a hacer el agua es como que hacerle todas las partículas. Oigan, nos vamos afuera, vamos para abajo. Vamos a hacer una buena taza de café. Y ya en la infusión como tal, lo que va a hacer el agua es entrar a todas las partículas y sacar todas las características que tiene este café. Utilizamos 30 gramos de café por 330 mililitros de agua. Y en aproximadamente 2 minutos de contacto con el agua. Nos va a dar una taza mucho más limpia que la anterior, ya que esta tiene filtro de papel. Y la prensa francesa pues tenía un filtro de metálico. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.